Continuando con el viaje por Europa en el 2001, desde Holanda pasamos a la República de Alemania. Alemania es miembro de las Naciones Unidas, la OTAN, el G8, las Naciones G4 y firmó el Protocolo de Kioto. Hannover, capital de la Baja Sajonia, en el siglo XVIII toma parte en la Guerra de los 7 Años al lado de la Prusia de Federico II el Grande. En el siglo XIX, debido a las guerras napoleónicas, formó parte de la Confederación del Rin. En la Segunda Guerra Mundial quedó destruida en un 70% y en 1946 se convierte en la capital de la Baja Sajonia. También en Hannover, como en Holanda y en Bélgica, uno de los medios principales de transporte es la bicicleta. Igualmente cuentan con estos modernos tranvías. Este edificio pertenece a un periódico alemán construido en 1928 en estilo expresionista de ladrillo basado en un diseño de Fritz Höger. Fue uno de los primeros edificios de gran altura. Monumento a Ernesto Augusto, penúltimo rey de Hannover, frente a la estación central del ferrocarril que fuera la primera línea Hannover-Brunswick. Pasamos frente al edificio de la municipalidad de la ciudad. Luego de 12 años de construcción se terminó en 1913, diseñado por los arquitectos Hermann Heger y Gustav Almhuber. Y ahora nos dirigimos hacia Potsdam. Fue fundada en el siglo VII como un asentamiento de un pueblo eslavo alrededor de un castillo. Es conocida por su legado como la antigua residencia de los reyes de Prusia. Y aquí en pleno bosque, una iglesia ortodoxa rusa. Aquí en este puente se dividían las dos Alemanias y se intercambiaban prisioneros o espías. Aquí vivieron los 3 líderes que se reunieron en Potsdam después de derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora a cruzar el famoso puente llamado de los espías. Aquí tenemos la línea divisoria del puente y podemos ver además los distintos colores de pintura en la estructura. Ahora estamos del lado comunista. Ahora nos encontramos en Potsdam y nos vamos a dirigir hacia el lugar en donde se firmó el famoso acuerdo en la Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas de las mansiones que pertenecieron a la burguesía alemana y que en este momento están restauradas. Durante el periodo comunista, el gobierno las entregó a los trabajadores para que las ocupen. En realidad, vivieron en ella más de una familia por casa. Y por falta de mantenimiento se fueron deteriorando. Por eso en este momento las están refaccionando paulatinamente. Los líderes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial realizaron 3 conferencias, la primera en Teherán, con Roosevelt que todavía no había fallecido, luego fue la de Yalta y por último aquí en Potsdam. Y llegamos a la famosa casa aquí en Potsdam. Es una casa de campo hecha en el siglo de los Tudor en Inglaterra. Fue la última construcción de la familia real en 1917.
Aquí en este lugar, el 2 de agosto de 1945, finalizó la reunión de los líderes que derrotaron a Alemania, pero continuaban la guerra con Japón. Churchill, Truman y Stalin resolvieron la división del mundo entre capitalistas y socialistas. A pesar de las protestas de Gaulle, Francia no fue invitada a la reunión. Y estando aquí en esta reunión, Estados Unidos decide lanzar las bombas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. En el centro se mantiene con flores rojas la estrella de la Unión Soviética. Hoy en día se ha transformado en un hotel de 5 estrellas. Este es uno de los comedores del hotel. Este minarete, que contrasta con los edificios anteriores, es una estación de bombeo de agua para los jardines de Sanssouci, que es a donde nos vamos a dirigir ahora. El Palacio Sanssouci, que significa sin preocupaciones, fue construido por Federico II el Grande entre 1745 y 1747. Es de estilo rococó y su arquitectura es relativamente sobria en comparación a otros palacios europeos. Aquí se dieron cita importantes personalidades de las artes y las ciencias, como Voltaire y Bach. Esta es la entrada secundaria por donde entraban los lacayos. La entrada principal se encuentra del otro lado. El estilo rococó surgió en Francia en el siglo XVIII como continuación del barroco, pero al contrario de este, se caracterizó por la opulencia, la gracia, la alegría y la luminosidad. Enfrente del palacio se encuentran las cocinas. Esta es una y esta es la otra. Y en aquella casona que vemos al fondo vivía la servidumbre o lacayos. Hoy en día funciona la Universidad de Potsdam en esta que es la Casa de los Lacayos. El Palacio Sanssouci en realidad forma parte de un conjunto de 17 palacios que se encuentran en este parque, que es el Parque Sanssouci. Vamos ahora al Palacio Orangerie, que es un edificio del Renacimiento construido por Federico IV entre 1851 y 64. En él se encuentran el Jardín de los Naranjos, invernaderos, esculturas, fuentes y terraza. Este es el palacio que se llama Orangerie, que significa naranjal. Federico Guillermo IV era arquitecto. Entonces, cuando viajó a Roma, encontró la Villa Massimo, que le gustó mucho, y esta es una copia de la Villa Massimo y del Palacio Pitti de Florencia. La escalera que sube hacia su casa es una copia de la Plaza de España, en Roma. Mirador del palacio, el Belvedere. Al Belvedere, que significa bella vista, Federico el Grande lo hizo construir para embellecer el parque como un gran mirador. Las palmeras washingtonianas, todo esto es tropical, ¿no? Durante el verano, pues todos estos árboles que están sembrados en esos jugos, en esas macetas, se traen a los palacios, que son invernaderos de los palacios. Esta es la estatua de Federico Guillermo IV. Este es el invernadero donde se guardaban plantas y árboles durante el invierno y circulaba aire caliente para mantenerlos. Vemos aquí los dibujos que tenían los pisos originales. Y comenzamos el recorrido por los fabulosos parques. La modestia del palacio contrasta con sus parques y jardines. Largas avenidas trazadas geométricamente reflejan el deseo de ordenar el espacio natural.
En los jardines del Renacimiento eran frecuentes unas arcadas bajo las cuales se plantaban naranjos, que estaban protegidos del frío del invierno. Además, también servían para proteger del sol a los paseantes. Luego, con el avance de la tecnología, se comenzó a fabricar vidrio y allí se pudieron realizar entonces los grandes invernaderos. También los grandes árboles daban protección. Ese edificio amarillo era la armería. Según una leyenda, Federico II quería el terreno para el parque y le molestaba el ruido de las astas del molino. Quiso comprarlo y el molinero lo rechazó, por lo que el rey le dijo que podía quitárselo sin darle nada. El molinero contestó: sí, su majestad, si no fuera por el Tribunal de Apelación de Berlín. Desde aquí tenemos una perspectiva del palacio, al fondo la copia de un obelisco. Nosotros vinimos por aquí, por este sendero. Por este lugar aquí se va al palacio que hemos visitado, por esta casa. Por aquí hemos venido donde estaba la guardia personal del palacio. Por aquí, por esta, se va a la armería de Federico II. Por aquí se va a Sanssouci. La pagoda china fue diseñada por el arquitecto del jardín Johann Buren en el estilo de moda llamado chinoiserie, que mezcla el rococó con la arquitectura oriental. Son los caprichos de los reyes que en el siglo XVIII coleccionaban porcelana china. Una buena parte de la colección de la porcelana china está allá. El águila que vemos allá a lo lejos se encuentra sobre la Pinacoteca, donde está la colección de pinturas de Federico II. Y detrás del molino vemos otra que está sobre la armería. Ambas son equidistantes del centro del Palacio Sanssouci. Nos dirigimos entonces hacia las higueras, ya que a Federico le encantaba comer higos. Las higueras se encuentran en estas vitrinas y entre ellas hay parras. En invierno se cierran estas vitrinas y por estos tubos circula aire caliente. Esta plazoleta es un homenaje al continente africano. Dos pueblos fundados en el 1200, Berlín y Colonia, se unieron en el 1307 y fundaron una ciudad de 7.000 habitantes, conservando el nombre de Berlín. La puerta de Brandeburgo tiene dos lados diferentes. Este fue diseñado por el arquitecto Georg Christian Unger, es en el estilo arco de Constantino con columnas dobles corintias. Y este otro lo diseñó el arquitecto Carl von Gontard, con una fachada con becenas y trofeos también de estilo corintio. Estos son algunos de los monoblocks que se construyeron durante la época socialista. Estos son edificios de estilo neoclásico, donde se verifica claramente en los dinteles de las ventanas. Vemos que todavía se mantiene el empedrado antiguo en muchas de sus calles. Aquí podemos ver restos del muro que formó parte de la frontera interalemana desde 1961 a 1989. Con sus 171 kilómetros rodeaba y separaba la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana y fue uno de los símbolos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania.
Fachada del edificio de una de las galerías de artes que tiene Berlín. Vemos la entrada a la estación de Benno-Potsdamer-Platz en la zona donde se está construyendo uno de los megaproyectos de Berlín. Esta es la Bank Tower, diseñada por el arquitecto Helmut Jahn en 1999 con 22.000 metros cuadrados. El primer semáforo del mundo es este que ustedes ven aquí a la derecha, 1930. Por aquí están los edificios que lo construyen por 15 arquitectos. Todos estos son edificios fotovoltaicos, es decir, son edificios fotocelulares. Reciben la luz del sol y convierten en electricidad, y así no se contamina el medio ambiente. Al fondo a la derecha, dos edificios amarillos, la sala de música de cámara y la Filarmonía de Berlín Occidental, construida por Hans Scherung. El edificio es un ejemplo de maestría en el diseño de auditorios, tanto desde el punto de vista arquitectónico, con principios expresionistas, como de la acústica. Llama la atención su complejidad geométrica. El edificio debía surgir como una especie de iceberg que pudiera verse desde lejos. En la plaza de Marlene Dietrich está el Casino de Berlín, al fondo a su derecha. Este complejo fue construido por la Mercedes-Benz. Aquí se encuentran viviendas, oficinas, teatros, cines, etc. En este lugar, a 16 metros de profundidad, se encontraba el búnker de Hitler. Sobre él se va a construir un monumento en recordación de los 6 millones de judíos muertos por los nazis. La Universidad de Humboldt de 1810 es la más antigua de Alemania y sirvió de modelo a otras de Europa y Estados Unidos. La ópera estatal alemana inauguró en el año 1701. El antiguo edificio del Reichstag es la sede del Parlamento alemán. Tiene la forma de un templo clásico y está coronado por una gran cúpula en la que se puede transitar. Y esta es la armería del palacio. Y aquí tienen a la izquierda la Catedral Protestante de Berlín. Aquí están sepultados la mayoría de los reyes de Prusia, menos Federico II, el más importante, que está en su palacio en Potsdam. Este primer edificio que ustedes ven aquí se llama Museo de los Hugonotes. Hugonotes es el nombre de los protestantes franceses en la época calvinista. La Plaza de la Academia fue fundada en 1688 por Johann Arnold Nering como parte del suburbio planeado por Federico I de Prusia. Aquí se encuentra este conjunto formado por la iglesia francesa, donde se dan servicios religiosos y también diversos eventos oficiales. La sala de conciertos, diseñada por el arquitecto Friedrich Schinkel en 1821, con inspiración griega en la fachada, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en 1982, manteniendo el proyecto original. Y la iglesia alemana, diseñada por Martin Grunberg en 1708, y la torre construida por Carl von Gontard en 1780. Aquí tenemos el edificio de la ópera, la Universidad Humboldt al fondo y acá a la izquierda la biblioteca personal de Federico II. Nos dirigimos ahora hacia el Museo de Berlín. Esta maqueta representa el año 1901. Son 500 metros de esta calle que tiene 38 kilómetros. Se llama la avenida Bajo los Tilos, más o menos a medio kilómetro distante de la estatua que han visto ya de Federico II. Al comienzo de la avenida Bajo los Tilos estaba el palacio más grande que tenía Europa, el Palacio de los Hohenzollern, que quedó completamente destruido y no se volvió a reconstruir. Han visto sí ya reconstruida la Catedral Protestante de Berlín, por donde hemos pasado. Hemos también pasado aquí por delante de este edificio que era la armería del palacio.
Luego estaba el lugar de la guardia personal del palacio. Esta es la ópera estatal alemana, una de las primeras óperas que se levanta en Alemania, que se construye en Alemania. Este lugar era el lugar donde vivía el príncipe de la coronación, el príncipe que iba a ser coronado como rey. El palacio no se reconstruyó, todo lo demás, ¿han visto? Reconstruido. Se reconstruye durante el segundo gobierno comunista. El primero pues no reconstruyó mucho, después el segundo y el último ya reconstruyó todo esto. Y esta es parte de la cúpula del Panteón de Roma, y entonces de la Iglesia Católica de Santa Edwige. La ciudad de Berlín tiene 61 por 53 kilómetros. Tiene 12 barrios y este es el barrio centro histórico. La maqueta que hemos visto nos ha mostrado esta avenida, desde donde está la catedral hasta donde está la Universidad Humboldt, ¿no? La maqueta que hemos visto acá. Pero esta avenida va hasta la Puerta de Brandeburgo y sigue. En total son 38 kilómetros de esa avenida. La puerta había quedado en la parte oriental. Hemos venido aquí con el autocar, hemos pasado aquí por donde está el búnker de Hitler y la construcción del monumento a los judíos, de la manera que la puerta había quedado en la parte oriental, mientras que el Parlamento, ustedes ven que el Parlamento está muy cerca de la Puerta de Brandeburgo y había quedado en la parte occidental. También hemos pasado con el autocar donde está la Plaza de Potsdam, ¿no? Todos estos edificios monumentales, la Sony Center y esto es la Mercedes-Benz, ¿no? Y hemos venido aquí de la plaza de la Academia o Mercado de la Gendarmería. Y este va a ser el futuro monumento en conmemoración a los judíos asesinados por los nazis. El monumento iluminado y se llama La Luz contra el Olvido. Y el ganador del concurso, se presentaron muchas maquetas, fue esta de un arquitecto americano llamado Eisenman, un arquitecto norteamericano. Vamos a visitar el Museo Pérgamo. Fue el único museo alemán destruido durante la Segunda Guerra Mundial por ser el Museo Nacional Alemán. Ya se han reconstruido el edificio y muchas de las obras destruidas. Y llegamos al gigantesco e impresionante Museo Pérgamo. Su particularidad es que no fue hecho para albergar obras de arte, sino que trajeron las obras y construyeron el edificio a su alrededor. La maqueta de la Puerta de Ishtar en Babilonia, precedida por la avenida de ingreso. Tenía 50 metros de ancha, tenía dos fortalezas de 12 metros de alta. La Puerta de Ishtar es la más antigua de Babilonia, dedicada a la diosa Ishtar, del amor y de la guerra. La puerta original fue trasladada o robada desde Babilonia hasta este museo. Aquí en esta parte solamente hay agua y barro. Aquí no hay piedra, ni tampoco hay ningún material de construcción, ni tampoco hay madera. La pared de la izquierda formaba parte del trono de Nabucodonosor II. Estamos exactamente en Babilonia, con lo poco que quedó de la calle principal. Y el volumen es este. Ninguna ciudad en el mundo actual tiene alto relieve. Babilonia, en pleno desierto, en el siglo XVII tenía alto relieve. Ninguna ciudad en el mundo volvió a conservar el color de su calle, de su rúa, desde el siglo XVII, antes de Cristo. Y Babilonia conserva el color original. Teníamos una calle amplia y se cierra aquí con las esquinas. En una persona, cuando se representa la estatua, es decir que esa persona o el dios representado no tiene pasado o no tiene futuro. En este caso tenemos esfinges hititas del siglo XIII.
En un principio en la Mesopotamia solo se fabricaban estatuitas de terracota. Esto se debe a que el suelo no proporcionaba piedra ni madera, pero sí barro para el adobe en la construcción, y con el barro cocido obtenían terracota. Más adelante comienzan a fabricarse en diorita o alabastro. Las figuras oferentes tienen los brazos en el pecho y las manos cruzadas, la cabeza es desproporcionada y los ojos enormes. Las figuras son más naturales y realistas. Esta otra pieza es de alabastro. Estas vasijas de terracota fueron encontradas al lado del río Éufrates. Y es muy difícil que uno encuentre en pleno desierto donde solamente hay arena, una roca. Es imposible encontrar una roca en el desierto. Entonces aquí, en esta ciudad, en la ciudad de Uruk, sí había una roca y los sumerios construyeron un templo a su diosa Inanna con la roca. Así construyeron las columnas del templo. Primero formaban las columnas redondas con barro y luego le incrustaban distintos tipos de pedruscos. Durante la tercera dinastía Ur, en el 2100 a.C., las ciudades reafirmaron sus creencias construyendo solemnes edificios religiosos, los sigurats. Por ello la tradición hebrea afirma que el sigurat de Marduk en Babilonia es la Torre de Babel. Ven acá lo largo de estas tres alas, lo ancho de estas tres alas y lo alto de la sala reproducen exactamente con la construcción del museo y los originales, lo poco que quedó, esa roca de alabastro. Bajo relieve en filigrana de marfil. Y así damos por finalizada nuestra visita al Museo Pérgamo. En la noche del 13 de febrero de 1945 se produjo el bombardeo de Dresde. La capital sajona quedó reducida a ruinas por efecto de las bombas aliadas. Durante el socialismo fueron reconstruidos estos edificios que vamos a ver tal y como estaban en su época. Miren, allí, empezando por allí, aquello todo es como una especie de gran museo, se llama el Albertino. Empezando por allí, un montón de colecciones de porcelana, decoración y todo. Luego aquí está la Stende House, esta casa, un antiguo palacio de color crema. Hoy día es un museo de mineralogía y colecciones de este tipo. Todo esto de enfrente es el antiguo Palacio Real, lo que ven aquí, así en un estilo gótico, es de 1546. Miren a la izquierda, ven una especie de cosa dorada. Bueno, pues eso está hecho en azulejos de porcelana de Meissen. La catedral católica, esa que les dije que construyó Augusto para fastidiar a sus súbditos. La singularidad que tiene la catedral barroca del siglo XVIII es su estructura redonda, con reclinatorios que rodean el altar en círculos concéntricos. La ópera, este edificio tan bonito, la ópera de San Pedro. Y luego la joya de Dresden, eso se llama el Zwingli, y es una especie de palacio y alberga 5 museos en su interior. Allí vemos la antigua puerta de la ciudad, la Puerta de George. En realidad hoy es una residencia, es de estilo neorrenacentista. A su lado el magnífico mural de azulejos de porcelana de Meissen. El mural representa el desfile de los príncipes. Muestra un desfile de jinetes de un tamaño mayor al natural, formado por 24.000 azulejos, siendo el mural más grande de porcelana del mundo. Aquí tenemos algunos de los edificios destruidos por los bombardeos que continúan en reconstrucción. Por detrás, uno ya reconstruido. Vamos hacia la Puerta de George.
Desde el Museo de Porcelanas iniciamos un giro de 360 grados en el centro de Dresde. Aquí tenemos el Museo de Mineralogía, atrás el Palacio Real y la Catedral. Y aquí tenemos el puente que cruza el río Elba. El proyecto original es del siglo XIII y fue varias veces reconstruido. Consta de 9 arcos, 4 de ellos se sitúan fuera del agua, por ello a esa zona la denominan Pradera del Elba. El río Elba es el segundo más largo después del Rin de los que desembocan en el Mar del Norte. A lo lejos otro puente que cruza el río. Y completando el giro llegamos nuevamente al Museo de Porcelana. Ahora de frente vemos el Palacio Real. La Puerta de George. Y la fachada de la Catedral Redonda. Y paseando por su centro comercial nos despedimos de la ciudad de Dresde.